Bienvenido a esta tertulia, vamos a platicar, estamos entre amigos, un gusto poder saludarnos. Camacho, así nomás. Así nada más. Camacho, y también un gran escritor, amigo, Santiago Gamboa. Podemos hablar de él como un buen periodista, un buen cronista, crónicas de viaje, cuentista, pero sobre todo es un novelista que nos ha acercado a este ánimo de nuevas lecturas, encontrándonos con clásicos de la literatura. Ahora su nueva novela, Volver al Oscuro Valle, me recuerda como a un título de esta gran obra de regresar a Ítaca, ¿no? Bueno, gran saludo para los dos. Mi querido Camacho, el gran monista, como dicen ustedes acá. Monero. En Colombia decimos, que no es lo mismo. En Colombia decimos caricaturista. Pero bueno, es un gusto estar con ustedes acá. Esta novela, bueno, el título tiene que ver con el regreso, que es algo que yo viví es mi experiencia en los últimos 2 años. Yo volví a Colombia después de vivir 30 años fuera. Yo me fui a los 19 años y viví primero en Madrid, donde estudié la carrera de Filología Hispánica. Después me fui a vivir a París y ahí, bueno, me volví periodista, empecé a publicar mis primeros libros, estudié también literatura. Viví la ciudad y me casé, me divorcié, hice todas las cosas que uno hace para empezar a vivir, ¿no? Compré un auto a cuotas y lo terminé pagando, después lo vendí. O sea, la vida adulta, todo eso lo hice yo en París. El primer cheque de sueldo, los primeros impuestos que pagué, los pagué allá. Y después entonces me fui para Italia, detrás de una mujer, enamorado. Y allá viví en total unos 14 años. Entre medias estuve en la India en una experiencia diplomática y ahí ya me voy acercando al libro y a Plegarias Nocturnas, mi novela de la que también proviene este libro. Y esa experiencia diplomática en India, bueno, fue una parte en la UNESCO, en París, y una parte en la India. Y entonces a partir de ahí empecé yo a ver la infinita cantidad de problemas y de situaciones en las que se meten mis queridos compatriotas colombianos. Y al mismo tiempo, a mí siempre me fascinó el personaje del cónsul en la literatura. Hay el cónsul alcohólico de Malcolm Lowry, el cónsul enamoradizo de Graham Greene, en el cónsul honorario, los cónsules de Agatha Christie. Hay hasta un cónsul en una novela de Osvaldo Soriano, que es un cónsul que se acuesta con la esposa del embajador de Inglaterra en plena guerra entre Argentina e Inglaterra. Es decir, es una figura que a mí siempre me pareció romántica. Y entonces, cuando tuve la posibilidad de ser cónsul en la India, me parecía que debía hacerlo para después poder escribir con propiedad sobre la figura de un cónsul. Pero de todo eso volví, de todas esas aventuras por el mundo, volví 30 años, estuve fuera de Colombia y volví hace 2 años. Y entonces ese regreso, unido como al regreso de una cantidad de colombianos que se fueron a emigrar a Europa en los años 80, pero que ahora la crisis europea, el terrorismo, la crisis de los inmigrantes los ha ido devolviendo. Entonces es una experiencia mía, pero también de muchos compatriotas y de muchos latinoamericanos que se fueron para Europa y ahora están volviendo. Entonces es un poco la idea del regreso. Ahora, El Oscuro Valle, esto es un verso de William Blake. Volver al Oscuro Valle es una manera también de querer regresar con esperanza a un lugar, pero en ese lugar, ¿qué hay? Entonces hay como sombras, ¿no? Por lo menos en Colombia. En Colombia hay sombras, muchas sombras todavía. El inmigrante aprende a salir, pero también deja algo en el lugar al que llega. Pues eso es una experiencia que es humanamente para mí muy bella y también tiene algo de melancólico y de triste. Porque el inmigrante que yo conocí, el inmigrante económico, se va solo, generalmente el varón,
la esposa y los hijos se quedan en el lugar, él se va solo, consigue un trabajo, envía dinero y si la situación se lo permite, hace que su familia lo encuentre y los lleva al lugar. Pero ¿qué pasó? Muchas de estas familias que finalmente volvieron a establecerse, por ejemplo, en el caso de Colombia, mucha gente salió pues como inmigración económica, pero también inmigración de la violencia, gente que había sido pues expulsada de sus tierras por la violencia de Colombia, por la violencia del paramilitarismo, de la guerrilla, del narcotráfico. Y que ahora puede estar regresando por lo mismo de aquellos lugares. Y que ahora está, exacto. Entonces, ¿qué pasó? En esa época, que es la época en que yo también me fui aunque yo no me fui por esos motivos. ¿Por qué te fuiste? Porque quería conocer el mundo, quería estudiar en otra parte, quería vivir una vida diferente, quería ser como un personaje de alguna de las novelas que yo admiraba. Y entonces estos inmigrantes, en esa época nosotros nos íbamos para Europa con la idea de que Europa vivía como en un futuro. Pero después la realidad ha convertido en lo contrario. Es como si el futuro de ellos fuéramos nosotros. La violencia nuestra de los 80 ahora la tienen ellos. Ahora en París hay grupos que ametrallan a la gente en las cafeterías, explotan bombas en los aeropuertos, explotan bombas en las estaciones de metro. Es decir, la violencia de los años 80 y principios de los 90 de Colombia se trasladó a Europa con el terrorismo islámico. Entonces, mucha gente de los que se fueron con la inmigración económica, unido a la crisis económica que hay en Europa, empezaron a regresar. Y ahora en Colombia es algo que yo veo siempre que regreso. En el aeropuerto hay comités de bienvenida, de gente que está recibiendo, personas que salen con 8 maletas, son los regresos. La gente está regresando y regresan. Hay una cierta tristeza porque regresan un poco también muchos de ellos con las manos vacías, ¿no? Porque la crisis de Europa les dio durante un tiempo, pero también les quitó ahora, ¿no? Y tú escribes esta novela ya a tu regreso. Sí. Pero regresas a una Colombia muy diferente. Bueno, y efectivamente. Muy diferente, no nada más porque regresas a Cali, porque tú eres de Bogotá. ¿Cómo le dicen a los de Cali? Caleños. Caleños, porque yo nada más veo, cuando encuentro amigos de Colombia, ¿es paisa o es rolo? Como que hay una polarización. No, Cali es como el tercero, es como el tercero que entra en esa polaridad. Y tú regresas a Cali, pero a tu regreso escribes esta novela, Volver al Oscuro Valle, pero la escribes también pensando en tu regreso, en tu reencuentro, en tu efectivamente. La idea del regreso es mi propia experiencia, pero sobre todo hay una pregunta, que es una pregunta literaria. A mí me gusta en los libros tener como una comunicación un poco con la literatura clásica. Y la pregunta literaria es una pregunta que se hace la poesía, sobre todo desde hace mucho tiempo, que es, ¿realmente uno puede volver? ¿Existe un lugar al que uno puede volver de verdad? Porque claro, el regreso en el fondo es una utopía, porque ¿a dónde iba yo a volver 30 años después? Si Colombia ya no era la misma, si Bogotá ya no era la misma. Hay una situación además que yo quise vivir, que era la pacificación del país. Yo quise vivir ese momento. Yo quise llegar a Colombia para vivir eso. Pero al mismo tiempo, yo llegué a Colombia, claro, yo había venido muchas veces, pero no es lo mismo venir de una semana a venir a instalarse. Y por supuesto, ese no es el país del que yo me fui. El país del que yo me fui solo existe, pues tal vez en mis libros o en mi memoria. ¿El país al que regresas te gusta más de lo que imaginaste o tal vez lo cuestionas más de lo que tú habías pensado? ¿O te preocupa ahora a partir del sorpresivo resultado de una votación con poca participación, cuando desde mi lugar veo una Colombia, una posibilidad de una paz No, claro. real? Claro. Bueno, fue terrible. Pero a ver amigos, esperemos tantito, tenemos que hacer una pausa.
estamos bien. platicando. Ahorita usted puede también interactuar con nosotros, puede comunicarse, aparecen las formas de comunicación aquí en pantalla. Regresamos, porque esto no lo tienes que contestar. Por supuesto. Y bueno, aquí lo interesante son las preguntas que ya habían quedado aquí. ¿Qué pasó con esa Bueno. Colombia a la que regresaste? Bueno, es una Colombia muy diferente, pero sobre todo era una Colombia, el año pasado era una Colombia optimista, entusiasta, que tenía un proyecto. Claro, yo vine de la Europa en crisis, de la Europa del terrorismo, de la Europa de los inmigrantes que llegan por las noches y que se generan situaciones de derechos humanos terribles, hundimientos de lanchas con gente que viene de África, y llegó a una Colombia que era un camino como hacia la luz, en medio de una América Latina además convulsa, con un Brasil con problemas de corrupción y con destitución, con la política patas arriba, con una Venezuela prácticamente en ruinas, con violencia en muchísimas partes, en México corrupción, acusaciones de corrupción, también en México problemas de violencia y de narcotráfico, una América Latina muy convulsa, y en medio de eso una Colombia que había sido uno de los países más violentos y más problemáticos, de repente tenía un proyecto que iba como hacia la luz. Entonces yo quise vivir eso. Un proyecto que ya no es el pretexto que otras naciones toman de nos estamos colombianizando. Ya lo perdí, o sea, ya Colombia ya no participa como eso, ya, No, por ya supuesto. pasó eso, Ya y ahora, pasó eso. ahora ya dice nos estamos mexicanizando, ¿no? Bueno, porque desafortunadamente dos países que son tan diferentes, pero que tienen tantas cosas en común como México y Colombia, por desgracia nosotros les hemos a ustedes heredado nada menos que una de las peores herencias, que es la violencia y el narcotráfico. Pero entonces, claro, yo vuelvo a ese país y siento el entusiasmo de la gente, siento que hay como una fuerza, como un dinamismo, y entonces empieza a correr el tiempo. Yo empiezo a escribir esta novela, la escribo toda el año pasado, en el año 2015 la escribo completa, y de repente veo que empezamos a precipitarnos ya hacia la paz, hacia un acuerdo de paz. De repente el diálogo que había con la guerrilla se volvió extraordinariamente cercano, y yo dije, bueno, realmente este va a ser otro país. Y llega y todo se concentra en un plebiscito, en un referéndum, y viene el gran golpe, que es el pasado 2 de octubre, que es lo que es nuestro 11 de septiembre en Colombia. O sea, fue el gran golpe, que fue que la población colombiana, engañada, una gran mayoría engañada por esas políticas que están ahora de moda en este año, que es lo que se llama la postverdad, es decir, con políticas engañosas que tienen candidatos que hacen acusaciones que son totalmente falsas, que dicen mentiras. En Colombia pasó lo mismo. El no al acuerdo de paz fue una campaña tramposa, mentirosa, una campaña que además tuvo el apoyo de las iglesias cristianas, que fue terrible. A ver, explícamelo otra vez. Pues fíjate, por ejemplo, la campaña del no empezó a asustar a la gente y hacer que la gente se sintiera rabia hacia el acuerdo, diciendo que se le iban a dar a los guerrilleros una cantidad de cosas que no se les iba a dar. Diciendo, por ejemplo, que Timochenko, que es el jefe de las FARC, iba a ser presidente en el 2018, como si eso fuera parte del acuerdo. Empezaron a decir que a los pensionados les iban a quitar la mitad de la pensión para dársela a los guerrilleros. Empezaron a inventar, y las iglesias cristianas, que sabían que les iban a empezar a cobrar impuestos, para hacerle chantaje al gobierno, empezaron a decir en sus homilías que dentro del acuerdo, básicamente, Colombia se iba a transformar en un estado ateo y homosexual. Que ahí es importante, ¿no? También entra el juego religioso, donde Colombia, con una iglesia evangélica muy fuerte, con castellanos ahí también presionando al gobierno, pues meten ideas en toda la población y la gente lo recibe bien. Pero son ideas falsas, porque nada de eso está en el acuerdo. Son engaños. Es decir, si tú le dices a la gente, en Colombia está muy desarrollado el debate sobre la diversidad sexual. Hemos tenido ministras que han sido claramente lesbianas y se han presentado. Es decir, todo eso, tenemos el matrimonio gay, es decir, tenemos todo eso, ya es un debate muy avanzado.
Y por supuesto en el acuerdo de paz se consideraba con especial atención las víctimas mujeres, niños, ancianos y también comunidad LGBT, porque han sido también ellos víctimas de la violencia en Colombia. Entonces las iglesias cristianas empezaron a decirle a la gente que el proyecto del acuerdo era transformar a Colombia en un estado homosexual. Un disparate absoluto y una mentira absoluta. Entonces les iban a dar dinero. Claro, todo eso. Todo eso. Y yo las pocas veces que platicaba con personas de Colombia, conozco una desinformación a todos los niveles también, porque hoy un partido político tiene financiamiento público, pero el voto es el que dice cuánto le dan. Claro, entonces precisamente las mentiras hicieron que la campaña del no, pues para mí no tenga ninguna credibilidad, es decir, ni sobre todo ninguna legitimidad, pero finalmente ganaron. Es como un partido de fútbol. Tú puedes ganar haciendo trampa, metiendo goles con la mano, como Maradona. Y al final los 3 puntos te los suman. Pero lo que no puedes es darte una autoridad moral por haber ganado, porque ganaste haciendo trampa. Los puntos te los ganaste, pero no puedes después decir, como está diciendo ahora el no, que es que el pueblo soberano se expresó. No, el pueblo no se expresó, el pueblo soberano se expresó, pero se expresó mayoritariamente engañado. Y ahí viene el problema de nuestros países, de la desigualdad, la falta de oportunidades y la desigualdad en la educación. Y es que gente con poca educación es mucho más fácil engañarla con este tipo de mensajes que son los mismos que usó Trump en la campaña en Estados Unidos, cuando Trump dice es que el cambio climático es un invento de los chinos para trancar la economía norteamericana. Eso es una mentira, pero la gente quiere oír eso y la gente le cree. Cuando el Brexit en Gran Bretaña, uno de los que votó en la campaña para que Inglaterra saliera, decía que Gran Bretaña pagaba 350 millones de libras esterlinas por semana a la Unión Europea. Es mentira, pero la gente lo cree porque tienen poca información y porque en el caso de América Latina pues hay una desigualdad a nivel educativo terrible. Por eso me parece que esas campañas, además de ser inmorales, son profundamente clasistas, porque precisamente son personas educadas que se basan en la falta de educación de una gran parte de la población para engañarlos. Y ahí se aprovechan del engaño de la gente, pero también del resentimiento. Colombia está resentido con los paracos. También hay un resentimiento muy grande y ese es otro de los temas. Por ejemplo, cuando le dicen a la gente falso que a los guerrilleros les van a dar unas sumas astronómicas de dinero, y eso no es cierto, a los guerrilleros se les va a dar un dinero de inserción, lo que es apenas lógico, porque si no les das medios de vida a personas que llevan 40 años con armas, pues obviamente a las 2 semanas estarán delinquiendo. Sí, pero ahí yo te digo, son paracos que habían agarrado y habían llevado gente y habían extorsionado. No, por supuesto, pero eso en el caso del paramilitarismo, claro, porque una cosa, es decir, el acuerdo de paz tiene la virtud de que pues es entre la guerrilla y el Estado colombiano, pero es un acuerdo al que otras formas de violencia pueden llegar, como por ejemplo el paramilitarismo o la violencia y el crimen de Estado. Un general que es acusado por derechos humanos o por crímenes de lesa humanidad por haber asesinado civiles puede acogerse a la justicia transicional del proceso de paz con el argumento de que todo eso eran de alguna manera consecuencias de la guerra que ahora se termina. Entonces la justicia es para toda la guerra, no solamente para las FARC. Es decir, los paramilitares y el ejército también van a poder usufruir de la nueva justicia transicional que va a tener unas amnistías muy grandes, porque los procesos de paz no son procesos de rendición, tampoco son procesos penales de justicia. Es decir, la justicia no puede ser un impedimento para que un pueblo logre la paz. Entonces, se van a hacer muchas amnistías, se va a perdonar muchísimo. Tiene que haber verdad para que haya perdón, pero se va a perdonar mucho. Entonces, ¿qué pasa? La gente salió en contra de todo eso porque pues, Colombia es un país con una gran desigualdad económica. Entonces, si a la gente le dicen que a los guerrilleros les van a dar un sueldo durante un año y medio, pues ahí tocas también
como una fibra de resentimiento, porque dices, pero ¿por qué les van a dar a ellos que son delincuentes y a mí no? Que soy víctima. Y yo que soy... Entonces hay que explicarle a la gente, dice, mira, al Estado colombiano le sale mucho más barato darle una ayuda durante un año a cada guerrillero desmovilizado que seguir con la guerra. Es que la guerra es lo más caro que hay. Claro, y aparte la movilización. Y además hay muertos, y además hay sangre, y además hay destrucción. La lucha, la infraestructura productiva del país sin guerra se propulsa. Entonces todo eso hay que hacérselo entender a la gente. Y si tienes una campaña contraria que está permanentemente asusando a la gente para que tenga esas ideas revanchistas, ideas que son frase punto seguido, que no tienen que son casi eslóganes, para que la gente repita en las cafeterías con rabia. De hecho, ellos mismos dijeron, nosotros queremos que la gente salga a votar con rabia. Esa era la campaña del no. En medio de un país que estaba intentando buscar un futuro nuevo, construir una esperanza, construir un nuevo país. Entonces es una cosa que para mí no tiene ninguna autoridad moral. Increíble, ¿no? Estamos conociendo acerca de Colombia de primera mano. Un colombiano que regresa, que encuentra algo que todavía tiene mucho más que contar. Regresamos en un momento, ¿no? Porque veo que quieres... Entonces ahorita regresamos. De regreso y ahora sí, a ver. Maestro, ¿qué ves en este momento con este tema de después del no? ¿Qué se tiene que recomponer socialmente para que la sociedad, que una sociedad informada difícilmente comete graves errores, la sociedad se informe con lo que está realmente decidiendo? No, yo pienso que de todas maneras, el no, como ganó ese plebiscito, entonces eso le dio el poder a los promotores del no de proponer una serie de cambios sobre el acuerdo. Entonces esos cambios se recogieron, se establecieron 57 temas y se volvieron a negociar. De esos 57, 56 fueron aprobados. Un tema no pudo ser objeto de acuerdo, y es que la gente del no quiere que las FARC no tengan elegibilidad política, y eso es absurdo, porque nadie hace un proceso de paz para no tener elegibilidad política. Claro. O sea, es decir, si tú le quitas la elegibilidad política a un proceso de paz, lo conviertes en un acta de rendición. Sí. Y las FARC no se está rindiendo porque nadie le ganó militarmente. Y tú no le puedes pedir a un proceso de paz que te dé las ventajas que no obtuviste en el terreno de combate. Entonces, un proceso de paz es entre dos fuerzas que ninguna de las dos le pudo ganar a la otra. Por lo tanto, no se le puede exigir a las FARC condiciones de perdedor, ni darle al Estado condiciones de ganador. Entonces, la elegibilidad, además, a mí me parece muy importante que la tengan, porque eso es lo que protege la democracia y la paz en Colombia. Precisamente porque ellos, ¿por qué se fueron a la guerrilla hace 50 años? Porque no tenían voz. Entonces se fueron a hacer política con armas. Ahora van a hacer política con ideas, con discursos políticos. Ahora, como decía Felipe González, cambiar las botas por los votos. Eso es lo que hay que proteger. Claro, y que eso engrandece a un país, ¿no? Esa es la democracia, eso es lo que hay que proteger ahora. Entonces, eso no se pudo, como es lógico, y además yo agradezco que no se haya acordado. Y entonces, el nuevo acuerdo se firmó se firmó a finales de octubre, y a finales de octubre también y principios de noviembre se va a radicar en el Congreso. Ya no se va a aprobar mediante un plebiscito, sino mediante el Congreso de la República. En el Congreso de la República el gobierno tiene mayoría, por lo tanto no va a tener mucho problema en aprobarlo. Sin embargo, los del no, van a decir siempre que esa refrendación fue ilegítima, porque ellos lo que quieren es otro plebiscito, ¿no? Pero ya con la experiencia del plebiscito anterior, y además el Congreso de Colombia tiene plenos poderes para refrendar un acuerdo de paz, porque es el representante de la sociedad colombiana. ¿El umbral de la posibilidad de que sí haya una paz? No, por supuesto, ya el acuerdo de paz está acordado y real, e implementado. real. Sí, ahora empieza la implementación del proceso de paz, y la implementación empieza con la dejación de las armas definitiva. Las armas se van a fundir y con ese material se va a hacer una escultura. Ah, qué bien. Sí, Eso está bien, ¿no? Es algo que tiene mucho de simbólico, y lentamente vamos a empezar a construir la paz, porque la paz es una construcción que comienza en el momento en que se firman los acuerdos, ¿no? No es una situación que llega de la noche a la mañana.
La paz es una construcción larga. Y es un perdón más no olvido que pueda haber una... El perdón solo lo pueden dar las víctimas. Claro. El Estado colombiano no va a perdonar a la guerrilla ni la guerrilla al Estado. Ellos hicieron un acuerdo de paz. La gente, las víctimas sí han empezado a perdonar. De hecho, muchas víctimas prefieren que la guerrilla sea amnistiada, inclusive víctimas de crímenes bastante difíciles, han dicho que se sienten mucho mejor de tener delante a un jefe de la guerrilla que lo mira a los ojos y le pide disculpas, que saber que esa persona va a estar 10 años en la cárcel, que no le da, más bien el humanismo de mirarse a los ojos y de perdonar les ha dado a ellos les ha permitido como víctimas tener una dignidad que no tenían antes y que probablemente tampoco iban a tener simplemente con el hecho de que la persona se vaya para la cárcel. Entonces es muy importante. Hay, por supuesto, empieza a haber asesinatos porque la ultraderecha también tiene armas y es conspirativa, y entonces empieza a haber asesinatos también de líderes sociales que intentan destruir el acuerdo de paz. Pero bueno, eso estaba dentro del menú y eso se sabía que iba a pasar y eso lentamente también se va a ir corrigiendo. Después de quedarnos un poco en este tema del no, ¿por qué no hablamos del sí? Del sí, pero del sí del escritor, del escritor que eres, sí del escritor que vivió lejos de tu familia, para buscar una ola de oportunidades literarias, palabras, vivencias. Pues fíjate. Yo sé de ti porque hemos platicado en la casa, obviamente, y tengo en la memoria anécdotas que me platicaste como cuando llegaste a París. Sí. Y tienes unas anécdotas maravillosas. Bueno, mira, yo llegué primero a Madrid a estudiar, después fui a París, pero digamos que el lugar en donde yo me convertí en escritor fue sobre todo en París, porque pues uno se convierte en escritor en el lugar en el que está cuando publica su primer libro. O sea, es como un piloto de aviación, o sea, él se convierte en piloto el día que pilota su primera avioneta. Entonces yo publiqué mi primer libro viviendo en París y fue una novela que se llama muy lejana, que se llama Páginas de Vuelta, afortunadamente olvidada. Después vino... A ver, ¿por qué afortunadamente olvidada? Porque es una de esas primeras novelas que es muy primera novela, muy en donde se notan mucho las influencias, donde se nota... Una vez García Márquez me dijo, tu novela es una típica primera novela, dice, porque parece que el que la escribe siente que no va a tener otra oportunidad. Y entonces mete toda. Y entonces decía García Márquez, dice, y te gastas toda la gasolina en los primeros 10 kilómetros. Dice, no hay que hacerlo. Mi segunda novela ya es una novela bastante conocida que se llama Perder es cuestión de método. Es una novela que fue llevada al cine, en fin, que ha circulado por muchos países. Y ya con esa novela yo ya sentí un poco más de seguridad y yo, de algún modo que casi que la considero mi primera novela, Perder es cuestión de método, porque es la novela con la que yo dejé de ser un escritor solamente local colombiano y ya empecé a tener lectores en América Latina, en España, después en Europa. Ese es un libro que se ha traducido a casi 20 idiomas. Hay una película protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, actor mexicano, maravilloso y gran amigo. En fin, y a partir de ahí entonces ya yo me doy cuenta de que estoy en el camino que quiero y que quería tener, que es el camino de hacer, ejercer lo que más me gusta a mí, que es vivir dentro de la literatura. Yo desde que a los 2, incluso antes, desde los 10 años tal vez, descubrí que el mundo de la literatura era el mundo en el que yo quería vivir toda mi vida, ahí dentro. Yo no quería salir de ahí. Para mí el mundo tenía que ser necesariamente ese. Y entonces cuando empecé a ser escritor dije, bueno, pues esto me va a radicalizar todavía más. Ahora voy a pertenecer con más fuerza todavía a este mundo, al mundo en el que yo antes participaba solo como lector. Y entonces empecé a desarrollar pues una obra literaria de un libro a otro, aunque la idea de desarrollar una obra es un poco absurda porque uno no lo hace así. Uno escribe un libro porque lo quiere escribir y después escribe otro porque quiere escribir otro.
Y lo que uno aprende en un libro no le sirve para escribir el libro siguiente. Uno aprende siempre, cada libro tiene como un manual para escribirlo, pero uno aprende a escribir cada libro y ese aprendizaje no le sirve en el siguiente. Y tiene una idea propia cuando lo estás escribiendo. Claro, cada libro tiene su propia historia, cada libro tiene su propia temperatura, su tiempo. Cada libro tiene, a través de sus personajes y las voces, tiene como una especie de ecosistema que solo sirve para que ese libro nazca y crezca. Y eso es lo que uno le quiere transmitir al lector. En el fondo, cuando un lector abre un libro y empieza a leerlo, se encuentra con una voz, se encuentra con una temperatura, se encuentra con un olor, con un cierto ecosistema en el que puede sentirse cómodo o sentirse agredido y entonces dejar el libro. Escribir es construir eso, es construir ese espacio, es un espacio mental. La literatura no es material, es un bien inmaterial. ¿Dónde está 100 años de soledad? Está en la memoria de todos los que la hemos leído, los que la recordamos. O sea, el libro, en el fondo, no es la obra, el libro la transmite. Por eso nosotros podemos quemar todos los libros y no quemaremos la literatura. La literatura es indestructible porque es inmaterial. Y escribir es eso, es ese extraño proceso. Yo creo que escribir es uno de los grandes enigmas de mi vida. ¿Por qué? ¿Dónde está eso que uno escribe? Pareciera, cuando uno escribe, uno siente a veces que eso está ya en algún lugar y que uno alarga la mano y lo trae lentamente. Yo escribo sin saber muy bien para dónde voy. A mí me gusta escribir para saber cuál es el libro que quiero escribir. Si yo ya lo supiera de antemano, tal vez no lo escribiría. Escribir para mí es una búsqueda, es la búsqueda de la historia que quiero contar. Y entonces yo termino de hacer un primer desarrollo y digo, ahora sí ya sé qué es, aquí está. Pero hay que sacarle cosas, hay que ajustarlo. Y ese es un proceso ya distinto, que también es muy importante, que es el proceso de edición de una novela. Y queremos agradecerte, Santiago, por haber estado con nosotros en esta plática, en esta tertulia. Es muy interesante conocer tu visión de Colombia, muy interesante conocer tu visión de la literatura. Y que los televidentes busquen a Santiago Gamboa. Tiene muchas propuestas para los lectores, de muchos estilos y editoriales. Muy originales, estilos diferentes, porque no es lo mismo cuando yo leí sus crónicas de viaje, que cuando leí su novela negra, Plegarias Nocturnas, o El síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises, claro. Perder es cuestión de método. Que son lecturas que yo disfruté. Pues bueno, muchas gracias Santiago. Gracias, Daniel. Un placer. Camacho. Camacho. Gracias, nos vemos en la próxima.